Bienvenidos al podcast de Esquiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Yo soy Aurum y en esta ocasión voy a darle algunos consejos acerca de cómo abordar la magia enoquiana, en caso de que quieras aprender a usarla, claro, o por lo menos indagar en ella. Para esto vamos a ver algunos tips que son muy importantes, no solo en el aprendizaje de la magia enoquiana, sino en el aprendizaje de cualquier magia. Y que parecen tontos, quizás a mucha gente le hagan un poco de ruido, pero son muy funcionales y en toda ocasión van a dar buenos resultados. Primera cosa que tenemos que atender cuando decidimos estudiar un sistema mágico, modelo mágico o modelo de universo, como es el caso de la magia enoquiana. A menudo vamos a recurrir a algún autor o libro o algo que nos haya llamado la atención. Esto que es bien importante, lo que acabo de decir. Un autor. La magia enoquiana se clasifica porque es heredera de los diarios de John Dee, que por cierto no son tan claros como uno quisiera, y ha sufrido más de una interpretación, más de una adaptación para su uso. Las razones son varias, vamos a hablarlas en la segunda parte, es decir, no ahora. Pero hay más de una versión sobre cómo es la magia enoquiana, para qué sirve, cómo usarla. ¿Cuál de todas debería tomar? ¿Todos estos autores se han puesto de acuerdo? No. ¿Todos estos autores piensan parecido? A veces sí y a veces no. ¿Todos estos autores no coinciden? Porque están todos haciendo magia enoquiana. La respuesta es no. No coinciden. De la misma manera que no coinciden muchas otras cosas. Vamos a ir, por ejemplo, a los elementos en la magia. No coincide la interpretación de para qué puedo yo usar un elemento y para qué no. Depende a dónde vaya, depende a dónde me mueva, depende de la interpretación que le dé. Hay escuelas, hay ramas de la magia, hay ramas religiosas y muchas de ellas tienen grandes diferencias con las otras en cuanto a los elementos. A pesar de que son los mismos 4 elementos. Bueno, con la magia enoquiana pasa algo parecido. La magia enoquiana tiene sus bases, en las que más o menos todos están de acuerdo, aunque algunos trastocan hasta las bases. Todo lo demás no es base. La magia enoquiana originalmente no usa elementos, la magia enoquiana originalmente no usa trazados, no usa rituales auxiliares salvo la oración. Hay mucho, cuando vemos rituales con magia enoquiana, que son obra de su autor. No son obra de las bases originales de la magia enoquiana. Dicho esto, la pregunta que cabe es, y me pongo yo en el lugar de mis momentos de aprendiz, cuando yo recién empezaba, y ¿para dónde agarro? ¿Qué hago? No estoy en una encrucijada, estoy en una especie de cruce de autopistas donde salen 3.000 autores y no sé qué hacer con eso. Mi consejo es que hables con alguien que sepa sobre el tema, te informes, trates de averiguar buenas fuentes o buenos libros, para dónde va cada autor y luego tomes tu elección. Siempre hay tiempo para cuando termines con una lección, tomar otra. Autores hay varios, yo hoy voy a nombrar algunos. Pero antes de nombrarlos, vamos a decir algo que es muy importante. Una vez que te elijas un autor, una vez que elijas, bueno, voy a estudiar el trabajo de este hombre, el libro de este muchacho, el libro de esta mujer, quédate con ese autor. Lee a ese autor, termina la obra de ese autor, entendé la obra de ese autor, practica la obra de ese autor. Antes de largarte con algún otro autor. A menos que ese autor cite a alguien cuyo trabajo sea muy parecido al de él. No te conviene andar cambiando de autores. Incluso cuando citan a alguien, vamos a suponer un autor B, el autor B es una referencia, no es el autor de pila. Si el autor B no condice a lo del autor A, te conviene quedarte con lo del autor A, que es el que ya estás estudiando. Y vos dirás, y bueno, pero si mi autor A se está equivocando, bueno, vas a tener tiempo para pensar en eso el día que entiendas la materia.
Si se está equivocando o si no, cuando uno empieza, no es tiempo de saberlo. No es tiempo de estudiar. Hay muchas cosas en la educación normal que pasan por esto. Tanto en la educación social como en la cívica, incluso en las matemáticas que nos enseñan. En los ciclos primarios de las escuelas, incluso los secundarios, cuando llegamos a la universidad, descubrimos que son mentiras, que no son así. Nos lo explicaron así para que podamos hacer el ejercicio, pero no son así en realidad. Bueno, con esto es igual. Si tu autora se equivoca, supongamos que dice algo que no va, y te hace ruido, está bien. Pero el hecho es que la mejor fuente que tenés es esa, así que te conviene de momento acatarla. Bien. Sabiendo que tenés que elegir un autor, que tenés que darle fuerte a ese autor, vamos a hablar de cómo leo yo un autor. Gurdjieff solía decir que la mejor manera de leer un libro de estudio esotérico es leerlo 3 veces. Y es muy cierto, no sé si es la mejor, pero que es muy efectiva lo es. La primera para leerlo, nada más, para conocerlo. La segunda es para estudiar el libro y entender el libro. Por lo general en la segunda lectura uno ya no lee el libro de manera continuada o lineal, lo lee todo, quizás entero de nuevo, pero va saltando a menudo entre partes, porque se acuerda, yo había leído esto, y se acuerda en qué capítulo, y de repente pasaste del capítulo 1 al 5, relees ese tema, volvés al 1 y seguís con los otros temas. Empezás a acoplar, a entender, a ordenar la información en tu mente en la segunda lectura. Una tercera lectura, ya habiendo ordenado la información del libro en nuestra mente, va a ser la que nos va a ayudar a dilucidar y desarrollar. Dilucidar, ¿para qué sirve todo esto que entendí? Porque ahora lo ordené, está fantástico, pero no sé para qué sirve. No estoy muy claro cómo usarlo. Hay cosas que por ahí aclaré, pero todavía no lo tengo claro. Entonces elijo, me gustó este ritual, me gustó aquel tema. Bueno, lo estudio ahora ya más en detalle, porque sé a dónde encontrar las cosas, porque sé qué son las cosas, porque sé que ya lo leí. Así que solo me queda escarbar detalles. Esto me va a permitir ver los baches, los lugares donde yo tengo que adaptar la información. Entonces voy a tener que desarrollar esta adaptación para poder llevar a la práctica lo que estoy leyendo. Porque por mucho que a mí me digan, usted necesita un espejo de obsidiana negra, si donde vivo no hay obsidiana negra, o si, como hoy en día estamos en cuarentena, no tengo acceso a una obsidiana negra, voy a tener que adaptarme y encontrar alternativas. La necesidad de desarrollo y adaptación surge ante el entendimiento de cualquier grimorio, pero solo llega después de haber pasado por ciertas etapas previas. Las 3 lecturas de un apunte de un texto que propone Gurdjieff hacen que estudiar enoquiano sea muy aparatoso, porque el enoquiano en particular se clasifica por ser plano. Es decir, no es un edificio donde el piso siguiente es igual al piso anterior, que es igual al piso de abajo, que es igual al... No. El enoquiano tiene temas, áreas, las tablas de la tierra, la autarquía mística, el sigilum de Yamet. Son temas distintos. ¿Se tocan? Y por el número quizás se tocan, pero en otras cosas no se tocan, a salvo que uno desarrolle y conecte. Y para eso hay que haber leído varias veces, por lo menos a un autor. Es bien importante lo que acabo de decir. Quien quiera leer enoquiano, estudiar enoquiano, elija un autor, no 1000, no 3. Tome un autor. Yo llevar a la práctica la obra de un autor a mí me va a dar seguridades. Yo de repente voy a saber cómo obtener ciertos resultados, ya voy a saber cómo hago yo este ritual, cómo hago yo aquel, cómo abordo yo esta tabla, cómo abordo yo estos espíritus. Con esta seguridad, que no es absoluta, pero sí es muy, muy importante, yo puedo abordar ahora a otro autor, después de haber hecho la obra del primero. ¿Por qué? Porque si el segundo autor me propone algo que a mí no me sirve, que me parece contradictorio, que me parece mal, yo ahora tengo algo sólido, algo real, que es mi experiencia haciendo esta práctica, para decirle al otro autor, tu método a mí no me sirve. O para decirle al otro autor, voy a probar tu método y comparar resultados. Yo ahora que di mi primer paso en la magia con el primer autor que elegí, la magia enoquiana, ahora tengo algo que se llama criterio de comparación. Tengo un resultado de una experiencia sólida, entendida, porque no me fui por las ramas con otros autores. Me quedé en ese autor hasta que lo entendí.
tengo una materia sólida, entendida y practicada con la que comparar, contrastar cualquier otro autor, cualquier otra experiencia que a mí alguien me pueda proponer en un libro, en un apunte, en una página de internet, en un podcast o en cualquier cosa. Muy bien. Habiendo entendido lo importante que es esto de voy a elegir un autor y voy a trabajar sobre ese autor, con lo bueno y con lo malo de ese autor, porque si no, no voy a aprender nunca. Entonces voy a aprender mal. Yo necesito aprender bien. Y el enoquiano es una materia muy complicada que conviene aprenderla bien desde el principio. Al final de este podcast voy a citar a algunos autores para que todo el mundo tenga la posibilidad de leer. Los que voy a citar deben tener por lo menos una década sus libros, así que debe haber autores nuevos que hoy no voy a citar. Ahora vamos a hablar de cómo abordo la magia enoquiana. Yo voy a leer autores, la mayor parte de los autores de hoy en día vienen de la rama de la Golden Dawn. Hablé de esto en mi podcast anterior. ¿Qué hace la Golden Dawn? La Golden Dawn agarra y crea un montón de circuitos alternativos basados en la Kabbalah para terminar de dar sentido a los trabajos que utilizan de John Dee. ¿Por qué digo circuitos alternativos de Kabbalah? Como expliqué en podcast anterior, el enoquiano originalmente carece completamente de una base cabalística, salvo por el Sigilum de Yamet, que tiene como que toca de costado la Kabbalah. Y luego ya se desliga completamente. En los diarios de John Dee le dicen a John Dee, bueno, el enoquiano debe ser considerado antes y por encima de la Kabbalah. Es decir, la Kabbalah no te va a servir. Eso le dicen a John Dee, que no significa que sea igual para todo el resto del planeta. Ahora bien, si yo leo libros de la Golden Dawn y demás, y voy a usar circuitos cabalísticos, necesito saber por qué. Necesito saber para qué. Si te gusta la Golden Dawn, puedes hacerlo. A mí, yo particularmente, dejé la Golden Dawn cuando estuve en ella, en primer lugar, y en segundo lugar, su método enoquiano a mí no me gusta. No lo uso directamente. ¿Para qué me sirve a mí el circuito cabalístico? ¿Hay otros circuitos? Sí, claro que los hay. Hay gente que ha usado chamanismo con nahuales, para conectar el enoquiano. Hay un montón, como dije, de autores y de interpretaciones sobre las tablas. Los circuitos son necesarios porque el enoquiano, como viene barajado desde los diarios de John Dee, padece muchas inconsistencias. Si esto fuera, imaginemos que una tabla, vamos a tomar la gran tabla de la Tierra, el trabajo más famoso, es una buena manera de empezar. Si yo tomara una tabla cualquiera, de la de John Dee, supongamos la gran tabla de la Tierra, la miro y empiezo a leer y entender, voy a encontrar inconsistencias. Estas inconsistencias, que son como baches, muchas veces no son una contradicción real, otras veces son un poquito contradictorias. Si esto sería un circuito eléctrico, son como cortocircuitos. O circuitos abiertos, y cables pelados, cosas que están ahí. Y si yo las quiero usar mágicamente, y meto mi corriente psíquica en ellas al usarlas, lo que va a pasar es lo mismo que si yo conectara un generador eléctrico a una red eléctrica con circuitos abiertos o cortocircuitos. En el mejor de los casos, lo que voy a tener es una considerable pérdida de energía, consumo que no va a ningún lado, y en el peor lo que voy a tener son accidentes. Cuando mucha gente dice el enoquiano puede volverte loco, el enoquiano puede hacerte de esto, puede hacerte aquello, a menudo las causas de que el enoquiano haya hecho daño psicológico a muchas personas no es el enoquiano en sí mismo, sino la irresponsabilidad de estas personas. Primero porque no es bueno meterte en la magia si no sabes mantener estable tu mente. Necesitas aprender a mantener estable tus sentimientos y tus pensamientos. Por eso es importante meditar si te dedicas a la magia. Si padeces un trastorno psiquiátrico grave o cosas así, quizás no te convenga la magia enoquiana. Pero si tenés una mente medianamente sana, estable
y meditas seguido para aprender a desarrollar la habilidad de volver a tu centro y estabilizarte si algo te desestabiliza, entonces la magia enoquiana puede llegar a ser un campo de estudio muy interesante. No obstante, por mucha estabilidad que yo tenga, si yo meto mi energía psíquica en un circuito que tiene partes abiertas o partes en contradicción, lo que yo voy a obtener es, como dije, o un gran desgaste que luego va a llevar, como todos los grandes desgastes, si se continúan demasiado tiempo, a la obsesión, y eso no es bueno, ¿sí? O voy a tener un accidente. Un accidente es una psicorragia. ¿Qué es una psicorragia? Lo mismo que una hemorragia. Una hemorragia es por donde sale sangre, una psicorragia es por donde se me escapa la energía psíquica y hace cosas que yo no quiero que haga. ¿Y por qué? Porque tengo circuitos abiertos. La energía está yendo a donde no va. ¿Por qué tengo circuitos abiertos si no me di cuenta? Porque no estudié bien lo que estoy haciendo. Yo necesito estudiar lo que estoy haciendo. Necesito conocer lo que estoy haciendo. Necesito conocer el circuito de lo que estoy haciendo. Y ver a dónde está mal. Y ver cómo lo tapo. Y cómo lo arreglo. Por eso la Golden Dawn, creo tantos circuitos cabalísticos. Para contener toda esta energía y que no se le escape. La psicorragia es muy peligrosa. Sobre todo sostenida en el tiempo. A la primera quizás no. Entonces, ¿cómo evito esto? Estudio y entiendo la materia. No me permito, como dije en mi primer audio, digo que el capítulo anterior, no me permito arrojarme al enoquiano, yo creyendo que esto va a ser una materia fácil, no me permito arrojarme creyendo que va a ser sencillo, no me permito arrojarme pensando que lo que voy a recibir es necesariamente razonable, puede que tenga muchas irracionalidades o que incluso padezca contradicciones e inconsistencias. Y esto en el enoquiano, tal y como nos lo deja John Dee, es cierto, porque John Dee fue una persona muy obediente de los ángeles que, esta es mi opinión, no hizo su trabajo. Su vidente hacía el trabajo de transmitirle las cosas, según los espíritus se lo mostraban. Y él solo agendaba a pie juntillas todo esto. Pero él no puso su razonamiento, sus conocimientos de lógica y deducción, para emprolijar las pequeñas inconsistencias que veía. No cuestionó a los ángeles sobre esto tampoco muchas veces. Y esta era su parte como persona lógica, como persona aplicada a la razón, pulir y refinar el material que se le había dado. Él no hizo mucho este trabajo. Por ende, algunos de sus herederos lo hicieron, y si nosotros queremos estudiar, tenemos que hacerlo muchas veces también. Entendido el problema de los circuitos, de las corrientes psíquicas, no voy a entrar en el detalle de lo que puede hacer una psicorragia, pero cuando la gente termina con una entidad indeseable en su casa, a menudo, la entidad crece en fuerza y empieza a atormentarla. Eso es una psicorragia. Probablemente haya empezado como una psicorragia. Y cada vez que se asustan y cada vez que le dan y deseen poder a la entidad, están teniendo otra psicorragia. Como una herida abierta de la que un mosquito succiona sangre. Es muy importante una psique sana, una psique equilibrada. Con esto terminamos la explicación de los circuitos. Piensen en las tablas enoquianas como un circuito psíquico, no eléctrico. Yo tengo que hacer que el circuito esté ordenado, en mi conciencia, esté conectado. No tiene que haber cables pelados, no tiene que haber cortocircuitos, ni circuitos abiertos. ¿Para qué? Para que mi energía funcione eficientemente, para que mi energía no haga lo que yo no quiero, sino que haga lo que yo quiero, y para que vaya al destino al que la dirijo. Por esto es muy necesario tener un buen entendimiento de las tablas o del material que utilicemos. No solo en materia de enoquiano. Esto se puede aplicar a cosas muy simples como la tabla Ouija. La tabla Ouija, que está esta leyenda urbana de que usarla atrae entidades y demás, tiene el mismo problema. Provoca psicorragias. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. Ahora, si vos vas con un espiritista capacitado, no le pasa. ¿Por qué? Porque entiende lo que hace, no tiene psicorragias. Bien. Continuemos. Es muy importante cuando empezamos a estudiar
el material de trabajo que haya captado nuestra atención. Tarquea Mística, Gran Tabla de la Tierra, Corpus Omnium, Sigillum de Amet, son los trabajos más comunes. Y la lengua enoquiana. Estos 5 trabajos son los más comunes. Que yo conecte con este trabajo. Que yo pueda leer, entender y sentir lo que es tablas, las letras, lo que tengo enfrente. Hay varias maneras de hacer esto. Yo voy a hablar de una en particular cuando hable de las grandes tablas de la Gran Tabla de la Tierra en el futuro. Son muy simples la mayoría. Algunos chamanes que se dedican al chamanismo enoquiano contemplan la tabla, meditan mirando la tabla, la estudian, la analizan. Este es el solo hecho de sentarse a contemplar, analizar y recordarse a uno mismo qué es cada cosa, cómo se lee, porque las tablas tienen sus métodos de lectura y demás, ya es estar conectando. Hacer esta conexión frecuentemente va a solita la cosa va a empezar a funcionar en contacto con nosotros y solito vamos a empezar a ver dónde vemos la inconsistencia, dónde vemos el cortocircuito, dónde nos parece que está todo ok. Solo lo vamos a empezar a leer, a sentir. Vamos a tener ganas de preguntar. Probablemente nos va a llevar a meternos en portales, a conocer gente que sabe del tema. Vamos a preguntarles. Che, esto no lo entiendo, esto no me sale, esto no cierra. Y vas a ver qué te dice el otro. Y por ahí piensa igual que vos o por ahí no, pero eso no importa. Vas a estar más cerca de tus respuestas, conectando con el trabajo. Conectando con el trabajo antes de trabajar y durante tu práctica. No pierdan la conexión con el material de su trabajo. Muy bien. Dicho esto, que es muy importante la conexión con el trabajo, aunque sea un tip muy chico y muy simple, es un tip muy importante y fundamental. No puedo sentarme a aprender enoquiano creyendo que voy a agarrar las tablas como una sopa de letras en una revista y todo me va a salir bien. Eso es mentirte a vos mismo. Quizás te salga bien. El problema va a venir el día que no, y no sepas por qué, porque no entendés el material que tenés. Y como no sabes por qué, no podés resolverlo. Y como no podés resolverlo, no podés cerrar una psicorragia. Es importante entender y conectar con el material que tenemos. Muy importante. Y en el enoquiano, que es un material muy potente, es muy importante. Autores y libros es nuestro siguiente tip. Voy a citar a continuación algunos autores brevemente. Yo hace un tiempo, en mi anterior audio, recomendé al libro Enochian Magic for Beginners de Donald Tyson. Lo sigo recomendando. Es el que me recomendaron a mí cuando, siendo muy joven, quise empezar en esto, y un chamán que se dedicaba al chamanismo enoquiano me dijo: si hacer magia es andar en bicicleta, hacer magia enoquiana es andar en avión. Empezá andando en bicicleta y buscate un buen profesor de aviación. Entonces me recomendó este libro y me dijo: es un buen libro, no es dogmático. Es cierto, a pesar de que Donald Tyson involucra mucho sus ideas, que está muy bien que lo haga en su libro, hace un gran trabajo recopilatorio en materia de resumir la historia de John Dee, que no es para nada corta, y en materia de resumir los trabajos de John Dee. Quizás a causa de este resumen, a veces uno dice: no entendí nada. Lean de nuevo. Muchas de las cosas que no se entienden a la primera se entienden después. Y otras no se entienden por falta de material y no queda más remedio que en el futuro, cuando hemos dominado la materia, buscar quizás otros autores esperando encontrar esas respuestas, aunque no hay garantías de encontrarlo. Bien. Enochian Magic for Beginners de Donald Tyson. Mucha gente dice que no es un libro para principiantes, porque la magia enoquiana en realidad es muy complicada. Pero en realidad él ha escrito medio para principiantes, para alguien que no necesita saber muchas cosas previas,
Con un poco de base ya basta. Tenemos de la mano de la Golden Dawn, o parientes de la Golden Dawn, porque estas personas escriben sus libros no necesariamente de acuerdo con la Golden Dawn. Enochian Magic, de Pat Selowski. Creo yo que ella respeta bastante los sistemas de la Golden Dawn en su trabajo, aunque están sus ideas propias. También tenemos Advanced Guide to Enochian Magic, de Schuller. Un libro que si no sos avanzado en la magia enoquiana y no entendés un poco el sistema de la Golden Dawn, yo te recomiendo que no uses. Porque de verdad Schuller es bien complicado. Tiene un extensísimo historial de trabajo, su libro, rituales y distintas cosas, pero se afirma bastante en algunas bases de la Golden Dawn, y las que no son ideas de él súper complicadas que hay que estudiar con mucho detenimiento y conociendo un poco el sistema enoquiano para no marearse. Así que yo recomiendo que si alguien quiere leer este libro, no lo lea a la primera, no lo use como la base de su estudio. Advanced Guide to Enochian Magic, de Schuller. Tenemos el Enochian Magic, Enochian Sex Magic, de Milo Duquette. Los dos libros son muy buenos. Milo Duquette escribe de una manera más bien chamánica, orientada al que no sabe nada, quizás medio caota, y para el que le gusta la onda caota puede andar bien. Es un poco desprolijo en mi opinión en su trabajo, pero en ningún momento se le puede decir lo que decís son pendejadas, porque se apega bastante bien a las bases originales del enoquiano. Su trabajo parece simplista, y es que el enoquiano en sus bases operativas originalmente es muy simplista. No es una cosa de Milo Duquette. An Enochian Grimoire, de Suleiman Roussel, es un libro muy particular, propio de Suleiman Roussel, hecho a su manera, que pretende no ser nada doctrinario, no sigue muy bien la línea del enoquiano, presenta sus experimentos y los usos que él le ha dado a distintas cosas del enoquiano. Es que es un buen complemento, un lindo libro para estudiar, pero no sirve como base. Finalmente, los trabajos de Benjamin Rowe. Benjamin Rowe, todos saben que terminó medio loco estudiando enoquiano, aunque mucha gente elogia su trabajo. Yo creo que hizo cosas muy interesantes, muy bonitas de ver y de estudiar, pero algo desprolijas, y que eso decanta en que si tomamos el trabajo de él a la ligera y lo empezamos a usar como viene, sin entender, analizar y sin corregir lo que vemos que a las claras no va bien, el destino puede ser el mismo de Benjamin Rowe, terminar medio mal de la cabeza. Dicho esto y esta lista de autores, voy a responder algunas de las preguntas que me hicieron en mi podcast anterior. Se me acaba el tiempo, así que voy a hacer esto breve. En mi podcast anterior me dijeron: hey, ¿tú recomiendas entonces no practicar magia enoquiana? No, como respondí por escrito, yo recomiendo que estudien y practiquen. Lo que yo no recomiendo es que se crean que esto va a ser fácil. Estudien, entiendan, diluciden, desarrollen, cierren los circuitos, conéctense con su material de trabajo, luego practiquen. Con moderación, con tiempo, por partes, estudien por partes. A John Dee le dijeron: quien aprende bien, aprende por partes. Es decir, no corre, olvídense de la inmediatez, tómense para esto todos los meses que les hagan falta. La segunda pregunta que me hicieron es por qué uso una imagen del Cernunos o Carnunos. Me gusta. Yo soy medio chamánico, a mí me gustan las cosas silvestres, las cosas salvajes, incluso mi magia y mi manera de abordarla es silvestre y salvaje. No es tan esquemática como mucha gente la practica. Mi manera es bastante inspirativa y bastante chamánica. No obstante, el elemento lógica a la hora de entender, no a la hora de estar practicando,
está presente y soy un tipo muy, muy analítico a la hora de estudiar lo que voy a usar y los circuitos psíquicos por los que me voy a permitir dejar que se mueva mi psique. En eso también soy un salvaje. Todo animal aprende a ser precavido si es un animal que pretende sobrevivir a las cosas que hace. No recuerdo que me hayan hecho ninguna otra pregunta salvo los sonidos que a veces se escuchan de fondo, y voy a decir algo sobre estos sonidos. Yo grabo en mi casa y tengo 4 perros. Mi vecino tiene 3. Así que si escucha algún perro ladrar en alguno de mis podcasts, inevitablemente están presentes. No se puede hacer nada. Aquí donde vivo son montañas y campo. Hay muchísimo silencio y basta que un perrito ladre a lo lejos, que se caiga una rama por ahí para que se escuche. Porque cae un clavo y se escucha a 500 metros. Sin más, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por escuchar este podcast de Skiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Si te gustó mi programa, recordá darle me gusta y suscríbete. Esto a nosotros nos alienta a seguir adelante con el trabajo que hacemos y hacer mejores programas para vos, para la gente que conoces, para los que recién llegan y quizás no conozcas. Así que un me gusta y un suscribir. Lo único que te va a pasar es que vas a ver nuestros programas ahí colgados una vez a la semana. Y vas a poder escuchar a todos nuestros colegas hablar de sus temas cuando gustes. También puedes sumarte a nuestro grupo de chat, si querés, nuestro grupo de debates, para estar un poco más cerca de gente que anda en el tema, en todos los temas, y con la que puedas hablar más libremente, sin prejuicios y con comodidad. Sin más, yo soy Aurum, esto fue todo por hoy, un gran saludo, bendiciones.